Bueno, ya está aquí una gran mujer cordobesa con una gran trayectoria, por supuesto admirada desde las militantes feministas, porque la secretaria general de la Unión Obrera Gráfica Cordobesa es mujer, es integrante de la CGT provincial y también es parte del espacio de mujeres sindicalistas de la Corriente Federal de los Trabajadores. Así que les vamos a poner las y les trabajadores. Hola, buenas noches, Hilda Bustos. Hola. Carotti y Marta Gaitán, te saludamos para Tiembla la Casta. Bueno, buenas noches, compañera, compañeros, a todas y todos quienes nos escuchan. Bueno, muchas gracias, por recibirme. Hilda, es un momento difícil para los argentinos, las argentinas, ya todos sabemos la difícil situación que estamos atravesando con este gobierno de Javier Milei y todas las medidas económicas que toma. Pero puntualmente nos gustaría que nos cuenten cómo lo estás viviendo vos desde el sindicalismo, principalmente desde que se conoce por experiencia propia y por los números que se publican que los salarios vienen perdiendo con respecto a la inflación. Bueno, este gobierno, que es un gobierno que desde la dictadura para acá, desde la última dictadura hacia nuestros días, es la cuarta vez que atravesamos un embate del capital económico concentrado, por supuesto de la mano de sus socios locales, socios de nuestro país, y que por supuesto plantea no solamente una etapa donde los mercados y el neoliberalismo guíen absolutamente todos los destinos de nuestra patria, sino que, provocan situaciones que han reestructurado, en este caso, en esta última etapa de este gobierno del poder real, han redefinido cuestiones económicas y sociales que de la mano de quienes las ejecutan está produciendo un daño social y económico tremendo. Esto que hablabas de los salarios viene a ser la consecuencia, esta imposición de que las pautas salariales o los reajustes tienen que ser del 1%, no acorde a los porcentajes inflacionarios, es el resultado, en realidad, es una de las consecuencias de este plan. Porque este plan necesita tener trabajadores, trabajadores, jubiladas y jubilados con salarios lo más bajo que puedan conseguir. Y esto lo hacen en función de que se está produciendo también una redistribución del ingreso en términos de salvajes, en términos de que es prácticamente un gobierno de los ricos, de las empresas, del capital financiero especulador, como en estos momentos, que, bueno, nos endeudan con el mecanismo que tienen los organismos multinacionales de crédito para subordinar los destinos del país y redefinir la función de acuerdo a esta etapa del capitalismo del esquema productivo nacional. Y esto se nota en la destrucción de la industria nacional, que está en su apogeo, digamos, en una de las etapas más duras, con la liberación de las importaciones y con prácticamente todas las medidas tendientes a destruirla, promoviendo la reprimarización de la economía. Solamente tenemos que ser exportadores de materia prima, nunca con valor agregado. El RIGI, esta maldita ley bases, lo establece en este mecanismo. Entonces, la cuestión salarial es la consecuencia de este plan. O sea, no hay que asombrarse que esto esté sucediendo, porque también está sucediendo en la misma medida en que tenemos un movimiento obrero que hoy está en crisis, como todas las formas de representación,
la política, la sindical o la social, y que detrás de esta debilidad que produce un reacomodamiento de características tan grandes y tan graves, bueno, a esto se le suma la falta de unidad, la falta de un programa del movimiento obrero. Por lo tanto, esto, mientras este gobierno continúe, va a seguir bajando el nivel salarial y el poder adquisitivo de los mismos. Hilda, ¿vos crees que esta caracterización que acabas de dar va disciplinando algunas subjetividades del movimiento obrero al hacerlo minoritario? Hoy son más quienes están desocupados o en el mercado de trabajo informal. ¿Te parece que, bueno, vos has vivido muchos momentos históricos, los gráficos han sido combativos, revolucionarios, tu modelo de dirigencia es así? ¿Te parece que ha sufrido un lavado, una devaluación en la conciencia obrera de los trabajadores que representás, las y los trabajadores? En general, nadie escapa. Creo que no es una casualidad que hayamos llegado a esta situación a través del voto. Es la primera vez que es este tipo, bueno, también fue en la década del 90 con el voto, pero es como que había un ocultamiento de lo que iban a hacer. En este caso, la verdad es que lo más dramático es que se ha producido con los anuncios previos, en este caso el del vocero Milei, porque bueno, yo creo que no es el que verdaderamente conduce. Se ha producido con las declaraciones y con el anticipo de en algunos casos, no solamente del plan que iba a implementar, sino de verdaderas barbaridades. Y yo creo que sí, que lentamente, desde la dictadura para acá, tenemos que hacer, no quiero extenderme, pero tenemos que recordar que la dictadura produce no solamente la eliminación física de miles de trabajadores, trabajadoras, dirigentes, delegadas, delegados, sindicales, activistas, que produce con el asesinato directamente, no solamente eso, sino que produce el primer paso en el siglo pasado, el primer paso gigante hacia el recomodamiento de nuestro país a los designios del capital monopolizado a nivel internacional. Y es ahí, con esa eliminación, donde se reforma la ley de contrato de trabajo, que la destroza prácticamente la dictadura y que hasta el día de hoy no hemos recuperado, o sea, no pudimos recuperar, y hoy parece absolutamente lejano, pese a los esfuerzos de un gran diputado y de un gran defensor de los derechos laborales, como fue Héctor Recalde. Y eso se acentuó en los 90 con un sindicalismo en ese momento que ascribió al plan, por ejemplo, de privatizaciones y a un montón de reformas, a la flexibilización laboral, que ascribió con un discurso en ese momento autocomplaciente, y que pretendió ocultar la verdadera envergadura que tuvo sobre el avance de los derechos esta etapa. Bueno, después vino Macri con la misma cuestión, donde también se avanzó mucho, y finalmente en este momento donde hay, si bien la justicia ha impedido la plena vigencia de algunas cuestiones que significan retrocesos o eliminación directa, lisa y llana de los derechos laborales, si bien ha ocurrido eso, también es cierto que hay toda una imposibilidad de enfrentarlo, a pesar de que la CGT Nacional, dentro de este razonamiento, también debo decir que es de los pocos sectores que se opuso y se opone a toda esta cuestión, más allá de que no alcancen las fuerzas y de que no haya una decisión en en algún sector de la dirigencia gremial nacional, que no haya decisión de enfrentarlo con un programa y de llevar adelante acciones que determinen mejorar las condiciones de fuerza para poder impedir el avance sobre cuestiones tan graves como son la posibilidad no ya de profundizar la reforma laboral solamente, sino también eliminar la previsión social y la seguridad social.
en el caso de las jubilaciones por la vía de la privatización, y bueno, ya el avance sobre las obras sociales sindicales, el sistema solidario de atención de salud, está siendo atacado de todas maneras y que también de continuar ya han intervenido obras sociales, han tomado medidas, han dejado sin derechos a un sector muy importante de personas y siguen avanzando. Bueno, el caso de discapacidad es otro. Y bueno, el desmantelamiento de los organismos que tienen que ver tanto con la salud, ni hablemos de la universidad, ni hablemos de los hospitales públicos nacionales, bueno, todo está sujeto a este ajuste permanente que tiende a redefinir el país en aras de solamente beneficiar los intereses del grupo minoritario. Entonces, creo que sí, que hay un momento de debilidad, un momento de crisis de representación, que no solamente es política, sino sindical, y que es necesario recomponer. Es necesario recomponer porque no solamente porque están en juego los salarios, los puestos de trabajo que todos los días se pierden a raíz de que sobre todo pequeñas y medianas empresas están cerrando, lo sabemos por propia experiencia, y donde hay sectores que ya no dan más, digamos, el parate del consumo, la destrucción del mercado interno tienen estas consecuencias. Entonces hay una especie de, digamos, paralización en algún sentido, esperando poder mejorar las condiciones, pero esto se demora y la verdad es que la situación se complica día a día y sobre todo nos preocupan los costos sociales que son tremendos, no solamente porque en nuestro caso y junto a otras organizaciones sindicales, en la medida en que nos posibilita la realidad, ayudamos a comedores, merenderos, y ahí sabemos lo que pasa en Córdoba y en el país. En Córdoba también, porque no somos una isla y no lo seremos nunca. A nivel nacional se están mencionando, bueno, algunos nombres y algunos sindicatos también, como por ejemplo Pablo Moyano. Acá también en el grupo de Timbre a la Casta se picó un poquito porque Graciela Montoya nos dice que a vos, Hilda, te ha visto todos los miércoles que fue a la marcha por los jubilados y jubiladas, a diferencia de otro dirigente nacional. Después Zuli dice, qué gusto escuchar la querida compañera Hilda Bustos, ejemplo de lucha y compromiso. Bueno, lo vamos a decir, dice, nunca vi a Pablo Carro, dice Graciela. Bueno, ya que se picó, lo vamos a blanquear. Luego... Hay esfuerzos para que todo el mundo entienda, sobre todo la dirigencia entienda que se deben acompañar los reclamos en la medida que se pueda. A veces no podemos, pero siempre hay compañeras y compañeros nuestros haciendo esfuerzos para estar presentes, porque no es fácil en el caso de este sector de compañeros jubilados, jubiladas que están en la plaza todos los miércoles, quizás llevan 71, si no me equivoco, 71 rondas alrededor de la plaza, por supuesto, expresando a viva voz su reclamo. Y yo creo que sí, que que hemos perdido un poco esa cosa de la solidaridad, del acompañamiento, de cuando hay un conflicto estar. Sabemos que la realidad es muy dura y que a veces no nos alcanzan los tiempos, pero la solidaridad es uno de los caminos que tenemos que seguir para superar esta situación. Bueno, también por lo mismo esto que acabas de decir, te saluda y te felicita Claudia Gaitán. Gracias, compañeros, compañeras. Gracias. En materia política, Hilda, según mi opinión, puedo estar equivocado, por supuesto, me parece que el sindicalismo está perdiendo representación. Antes ocupaba mejores lugares en las listas de candidatos. ¿A qué atribuís eso vos, si es que estás de acuerdo Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es más, en las últimas, hace varios años ya, que hay una representación sindical, creo que la representación más grande que hubo a nivel nacional en las cámaras debe haber sido
al año 75, 76, el 76, cuando viene el golpe. Creo que esa fue la representación mayor. Y en Córdoba misma tenemos la mayor, históricamente debe haber sido en momentos al retorno de la democracia y de la mano del Partido Justicialista en ese entonces, hasta los años 90 y pico, 98, 99, que sí había una representación más importante, pero después fue disminuyendo paulatinamente y creo que tiene que ver con hay una realidad. El espacio sindical también, ustedes lo dijeron, se achicó también porque vamos a tener que decir que el 50% de la fuerza laboral en la Argentina no está registrada. Con esto de la economía popular, la economía social, que son formas de enfrentar que en su momento el 2001 se planteó, en el 2001, formas de superar la desocupación o las crisis. En nuestro caso, como sindicato, seguimos teniendo cooperativas de trabajo de empresas recuperadas, empresas que estaban en quiebra. Las y los compañeros que les integran hacen muchos esfuerzos hoy y desde el sindicato no dejamos de apoyar. Pero bueno, todo este panorama implica que hay ausencia de derechos en una franja importante de trabajadoras y trabajadores. Y esto también forma parte de la crisis de representatividad que también digamos, la política, por decirlo de alguna manera, elude las responsabilidades que tiene sobre esta situación. Muchas compañeras y compañeros dicen esta democracia de baja intensidad. Hoy está en crisis también la democracia. La democracia está debilitada, debilitada por lo que estamos viendo cotidianamente en el Congreso. Entonces, si a eso le sumamos la falta de representación de las y los trabajadores, tanto sea en el Congreso como en nuestro caso la unicameral en Córdoba, tampoco vemos representación de los sectores sociales, de los sectores que, bueno, por ejemplo, esto de las cooperativas, hay muy poca representación que viene de abajo. Y esto también hace a que no estén puestos en la agenda de los organismos, de las instituciones democráticas, no están puestos en la agenda muchas veces los problemas que vemos cotidianamente, que lo vemos como el hambre, como las necesidades no satisfechas en salud, bueno, la falta de trabajo, la gente en situación de calle, todo eso estamos viendo todo el tiempo, pero eso no está representado tampoco. Me consta que desde el cooperativismo tu gremio es uno de los tantos que apoyan a los trabajadores cuando quieren recuperar las empresas, sean gráficas o de otro tipo, cosa que no siempre sucede con el sindicalismo porque obviamente pierde un actor, un público ahí objetivo. Hilda, concretamente, ¿crees que con tus años de experiencia de dirigencia podés aportar en una lista? ¿Querés ser candidata? No, yo no voy a ser candidata a nada, no voy a ser candidata y yo creo que puedo aportar desde donde estoy y creo que lo más importante, lo poco que pueda, lo poco, mucho, lo que sea que pueda hacer, lo tengo que hacer en la organización de las y los trabajadores hoy, precisamente por lo que estábamos diciendo de la crisis y de las condiciones que no son las mejores para enfrentar una situación tan grave como la que tenemos. Quiero hacer, antes de seguir con la parte política, que antes de que se cierre el reportaje, te quiero hacer algunas preguntas que consideramos importantes. Pero te quiero hacer una pregunta, antes de eso, una pregunta gremial. Vía decreto, creo que han comenzado con la reforma laboral. Al menos han puesto la posibilidad de que la forma de despido que utiliza UOCRA, que tiene El fondo el fondo de cese laboral.
del fondo de cese laboral, que en la UOCRA más o menos está bien porque son obras de determinado tiempo, pero no así en los otros gremios. Creo que ahora está la posibilidad de que eso se pueda llevar a otros gremios. ¿Crees que algún gremio se va a adherir a esa modalidad? Sí, yo creo que va a haber quien se adhiera porque ya hubo conversaciones e incluso, no quiero aventurar nada que no sea, pero bueno, Comercio es uno de los sindicatos que había conversado con el gobierno nacional esa posibilidad. De todas maneras, el planteo hasta ahora es de que tiene que ser acordado entre el sector sindical y el sector empresario. Cosa muy difícil en algunos sectores como el nuestro, bueno, al par del nuestro, otras actividades, otros oficios, no serían posibles este fondo de cese laboral que sí UOCRA tiene, pero con sus características, por supuesto, de actividad. De todas maneras, siempre eh, estas cosas no se plantean así asépticamente, se plantean como negocios. Esto fue la AFJP y también es el Fondo de Cese Laboral. Entonces hay ofrecimientos en forma de negocios. Claro, pero creo que sería, desde mi punto de vista, lógicamente, ¿no? Creo que sería una estocada muy dura Sí, para los derechos laborales que se han conseguido con tanto esfuerzo, sacrificio y muerte, sí, es una cuestión que espero que que pueda ser resistida y que no haya acuerdo con la dirigencia nacional, especialmente que es la que tiene que poner la firma ante la modificación de su convenio colectivo de trabajo, porque para esto necesitan evidentemente modificar, aunque este gobierno quiere eliminar los convenios colectivos de trabajo, pero tiene que haber en cierta manera anuencia. Hasta ahora es así, no está planteado de otra manera y esperamos que sea resistido. De hecho, nosotros por supuesto que no vamos a estar de acuerdo, no estamos ni vamos a estar de acuerdo con la eliminación de un derecho que se consiguió luego de mucho tiempo y que significó un avance muy importante en la permanencia de los puestos laborales. Muy buena definición. Me encanta, al menos a mí. Y escucharlo de quien conduce a la CGT en Córdoba me parece muy bien. Y volviendo a lo político, aquí en Córdoba hay 3 listas que no sé si son, pero al menos se dicen peronistas. ¿Vas a apoyar a alguna? Todas y todos tenemos opiniones, por supuesto, políticas. Yo creo que lamentablemente en Córdoba tenemos una situación compleja desde lo político y especialmente en lo que se refiere a las definiciones de peronismo. Entiendo que el gobierno de la provincia hace mucho tiempo que no esgrime, ni siquiera se autodefine como peronista, sino que, bueno, en boga está el término cordobesismo y, bueno, el entramado de alianzas con otros sectores políticos como el PRO, radicalismo, etcétera, creo que ha desdibujado esta cuestión y además, no hace falta mucho para ver que, por ejemplo, en el peronismo, en algunas otras provincias y demás, vemos que el sector sindical, el sector de trabajadores, tiene algún grado no digo de injerencia, pero sí de atención. En nuestro caso, hemos formado hace muy poco una mesa sindical de la industria de Córdoba que conformamos con los dos sectores de CGT, con todos los sectores en Córdoba que tengan sindicatos de actividad industrial. Y bueno, hemos sido recibidos por el ministro de la Producción con la promesa esto fue en junio, con la promesa de establecer una mesa, porque no existe ningún programa, ninguna medida que tienda a paliar los efectos de las crisis que tienen algunas industrias. Voy a nombrar una que está casi en estado terminal, que es la del calzado. Cuando Córdoba fue
una pionera en esta industria. Y bueno, no tenemos respuesta. Creo que peronismo bueno, no creo que haya. Y en el caso de las otras dos expresiones, una ligada al proyecto denominado Nacional y Popular, yo quiero aclarar que soy peronista. Nunca nunca hubo una construcción en Córdoba que canalizara de alguna manera estos pensamientos, y aspirara digamos, a consolidar una propuesta que tuviera que ver con el modelo argentino para el proyecto nacional. Y la otra alternativa que ha surgido en estos días, que es la de Natalia de la Sota, que bueno, esto es lo más novedoso para mí, porque nace del mismo, digamos, de las entrañas del gobierno provincial. Ella fue electa fue electa oportunamente por ese espacio, y bueno, ha decidido seguir con el camino de independencia respecto de las posiciones ambivalentes del gobierno de la provincia respecto de la aprobación de algunas cosas que son graves, como las facultades delegadas y la aprobación de la ley bases. Desde ese punto de vista, bueno, se ha planteado una situación que es inédita en mucho tiempo, en 25 años nunca hubo esta cuestión en Córdoba, y ha despertado muchas expectativas, por supuesto. Mencionaste la mesa esa de trabajo con la Sindical. sindical, con varias temáticas, los temas más importantes como salud, industria y demás. Bueno, nos gustaría que dieras un mensaje a toda la sociedad cordobesa o a la audiencia sobre la unidad política que están procurando ustedes para las demandas sindicales y la unidad en estas elecciones para poder salir adelante. Quienes se oponen a mi ley, la verdad que deberían estar todas y todos juntos. En el caso de los sindicales, imprescindible. Yo creo que en Córdoba tenemos un patrimonio que es esta memoria de una jornada de lucha popular como fue el Cordobazo, unas jornadas, que la hicieron dirigentes que depusieron todo interés personal, sectorial, partidario, para lograr el objetivo de derrotar una dictadura. Y ese ejemplo es el que muchas veces se lo toma como referencia de lo que se debe hacer, pero no se hace. Yo el mensaje es ese, unidad contra esto, porque no está en juego el salario, ni un punto más, un punto menos, ni nada por el estilo. Lo que está en juego es el destino de nuestra patria, de nuestro país y seguramente de nuestras hijas, hijos y de los que vienen, porque no va a existir la posibilidad de tener patria si estos tipos logran su objetivo, ¿no? La unidad por sobre todo y la organización también. Y pensar que se va a lograr sin luchar tampoco es posible. Entonces, bueno, lo de la unidad, organización y lucha, para defender estos derechos que quieren arrebatarnos, los que seguramente van a querer seguir haciendo, yo creo que no hay otro camino. Y la solidaridad, la confraternidad y no ver enemigos por todas partes, porque esto es lo que ellos buscan en un régimen que yo lo califico de fascista. Porque esto de odiar a todo el mundo, de buscar enemigos entre quienes menos tienen, entre quienes cobran una jubilación por invalidez, etcétera, etcétera, es eso. Entonces, unidad, unidad y unidad. Clarísimo tu mensaje, Hilda. Muchísimas gracias por brindarnos esta entrevista y por estar a disposición cada vez que te hemos solicitado. Te aprovecho para saludarte de parte del presidente del Partido Solidario, Pablo Tisera, quien te agradece enormemente que tu participación en este programa. Gracias. Para lo que viene adelante, porque es muy complicado. Gracias y un abrazo para Pablo, gran compañero, y abrazo a todos y todos ustedes.